A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar por qué justo una pequeña franja de tierra, que además es casi puro desierto, se volvió el centro de todo en la historia antigua? Bueno, hoy vamos a ver que la respuesta no está solo en las personas, sino en la tierra. Vamos a desglosar cómo la geografía no fue nada más el fondo de la foto, sino un protagonista que de verdad moldeó imperios, guerras y hasta la fe. Entonces, para arrancar, hagamos un viaje en el tiempo. Imaginen un mundo donde lo que manda son desiertos que no perdonan y montañas súper empinadas. Y justo en medio de todo eso, dos, digamos, superpotencias nacieron gracias a sus ríos. Por un lado Mesopotamia y por el otro Egipto. Y ahí, conectándolos como si fuera un puente de tierra muy frágil, estaba el escenario de la historia que vamos a contar. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La que nos va a guiar en todo esto. ¿Cómo es posible que ese pedacito de tierra, ese corredor, se transformara en el cruce de caminos del mundo antiguo? El lugar donde pasaron tantas cosas que, al final, definieron nuestra civilización. Ok, para entender bien la historia, primero hay que entender el barrio, por así decirlo, el lugar donde todo pasó. Así que empecemos con la foto completa. Miren bien este mapa. Es increíble. En medio de lo que es básicamente un mar de desierto, de repente aparece este arco verde, lleno de vida. Esa es la famosísima media luna fértil. Pensemos en ella como un oasis gigantesco que iba desde Egipto hasta Mesopotamia. Y claro, en un mundo donde el agua y la comida eran, bueno, lo eran todo, esta franja de tierra era, sin exagerar, el tesoro más grande del planeta. Y es que esta zona fértil no solo significaba que se podía sembrar, no, iba mucho más allá. Significaba que podía haber civilización. Porque piénsenlo, si hay comida de sobra, la gente ya no tiene que pasar todo el día buscándola. Pueden construir ciudades, inventar la escritura, crear leyes, formar ejércitos. Fue literalmente la cuna de los primeros grandes imperios que conoció el mundo. ¿Y el secreto de todo esto cuál era? Pues algo muy simple. Los ríos. Eran como las arterias de este mundo antiguo. Por un lado estaba el Nilo, que era la vida misma para Egipto. Más al este, el Tigris y el Éufrates, que le dieron vida a Mesopotamia. Y justo en el medio, uno más chiquito, pero importantísimo, el río Jordán, en el mero corazón de la tierra de la que estamos hablando. Bueno, ahora que ya vimos el panorama general, vamos a hacer zoom. Acerquémonos a ese pedacito de tierra específico. Ese que estaba atrapado entre los grandes imperios, y veamos cómo fue que desarrolló una identidad tan suya. Y una de las cosas más fascinantes de esta tierra es que su identidad nunca fue algo fijo, estático. Miren, su nombre cambiaba a cada rato. Se llamó Canaán, después Israel y Judá, luego se convirtió en provincias romanas. Cada nombre es como un capítulo nuevo en un libro, ¿no? Nos cuenta quién mandaba en ese momento y cómo se sentía la gente que vivía ahí. Y si nos acercamos todavía más, la geografía es de no creer. Imaginen esto. En un viaje que se podía hacer caminando en un par de días, pasabas de estar en las playas del Mediterráneo, con un clima súper agradable, a subir por colinas llenas de bosques y de repente, ¡pum!, bajar al punto más bajo de todo el planeta, allá en el Valle del Jordán. Es como tener un mundo entero metido en un espacio súper chiquito. Esta geografía tan particular divide la Tierra de oeste a este como en 4 rebanadas, 4 franjas, y cada una tiene su propia onda. Primero, la llanura costera, planita, fértil, conectada con todo el Mediterráneo. Luego, la región montañosa, más aislada, como una espina dorsal. Ahí nacieron los reinos de Israel. Después, el Valle del Jordán, esa grieta profunda que parece de otro planeta. Y finalmente al otro lado, la meseta transjordana, más alta y lejana. Cada zona era un mundo distinto, con sus propios retos y sus propias ventajas. Muy bien, ya vimos la Tierra de cerca. Ahora vamos a alejarnos otra vez, a tomar distancia, para entender por qué su posición en el mapa era tan complicada. El hecho de estar justo en medio de las dos grandes superpotencias la convirtió básicamente en la autopista principal del mundo antiguo. Pero claro, ser la autopista tiene un problema. Todo el mundo te quiere controlar. Quien tuviera el control de este puente de tierra no solo controlaba el comercio, controlaba el paso de los ejércitos. Era sin duda la pieza más importante del juego. Y claro, eso significaba que estabas rodeado.
Por todos lados tenías vecinos poderosos y con muchas ganas de expandirse, desde los egipcios y sumerios de la vieja escuela hasta los filisteos, que eran temibles con sus armas de hierro. En fin, todos querían su pedazo del pastel. Vivir ahí era, básicamente, vivir con la amenaza tocando a la puerta todo el tiempo. El resultado de todo esto, pues, una historia de conquistas que parece no tener fin. Esta línea de tiempo es como el desfile de los grandes imperios de la antigüedad. Primero llegaron los asirios, después los babilonios, luego los persas. A ellos los conquistaron los griegos con Alejandro Magno. Y al final, el que se quedó con todo, Roma. Un imperio caía, otro se levantaba, y cada uno dejaba su huella, su cicatriz en esa tierra. Y esto nos lleva finalmente al último gran poder que controló la zona, Roma. Y vamos a ver cómo su forma de gobernar creó un momento único, un escenario muy particular en la historia. Es muy curioso, porque el Nuevo Testamento llama a esta época, la época de Roma, la plenitud del tiempo. La idea detrás de esta frase es que la historia como que había llegado a su punto justo, que todas las condiciones del mundo que habían sido moldeadas por siglos de geografía y de imperios estaban como listas, preparadas para que pasara algo totalmente nuevo y trascendental. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que esta época romana fuera ese escenario perfecto? Pues fue una mezcla de varias cosas que se dieron al mismo tiempo. Primero, la famosa Pax Romana, o sea, una paz impuesta por Roma que hacía que viajar fuera relativamente seguro. Segundo, una red de caminos, de calzadas que conectaba todo el imperio. Era como el Internet de la época. Si a eso le sumamos que mucha gente hablaba un idioma común, el griego, y que había ciudades enormes llenas de gente de todos lados, pues de repente las ideas, como por ejemplo el cristianismo en sus inicios, podían viajar rapidísimo y llegar a lugares que antes eran impensables. Y todo esto nos deja con una última idea para pensar. Si es cierto eso de que la geografía es destino, entonces esta historia tenía que pasar sí o sí. ¿Qué tanto de este relato increíble fue escrito no por la gente, sino por la tierra misma, por las montañas y los ríos sobre los que vivieron?